Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este inicio de charlas sobre historia de México con temática de historia de las religiones. Sean, pues, ahora sí que bienvenidos a esta primera edición. Es la primera vez que se implementa este tema. Ya se han manejado otros, pero es la primera vez que abordamos el fenómeno religioso en este programa. Eh, para empezar, primero, pues como veo muchos rostros nuevos, voy a explicar en qué consiste este programa que organiza este tipo de charlas. Este tipo de charlas se organizan por parte de una institución llamada Pilares, que es un programa del gobierno de la Ciudad de México. Ofrece actividades culturales, deportivas, de muchos tipos diferentes, y pues uno de estos tantos proyectos pues tiene este enfoque de la historia, obviamente a cargo de diferentes historiadores. Y pues bueno, yo les invito a que visiten la página de Pilares, así se llama Pilares CDMX, Pilares Ciudad de México, y allí van a poder ver toda la oferta que hay por si algún otro taller les interesa. Y pues bueno, esto respecto al programa. Ahora, para la constancia que yo les voy a entregar a todo aquel que haya llenado el formulario, que pues es a los que les llegó este enlace, pues es porque se les va a entregar una constancia siempre y cuando cumplan el 100% de asistencia. La asistencia la pueden demostrar de dos formas. Una, entrando a las sesiones en vivo, o dos, entregando un reporte de una cuartilla por semana de la misma charla que están viendo el día de hoy. Estas sesiones son grabadas y las subo a YouTube para que las puedan ver en caso de que se la hayan perdido. Y así pues ya con un reporte de una cuartilla, ya con eso justifican la asistencia del día de hoy. Todos los datos que ustedes hayan llenado en el formulario de inscripción están protegidos por la ley de datos personales, y una vez que termine este ciclo de charlas va a ser eliminada. Ya no me quedo con esos datos. Tengo otro formulario que es general para que cada semana les pueda mandar propaganda si es que así lo desean, pero ese en su momento se los pasaré. El que llenaron hoy, pues no, ese una vez acabando este ciclo de charlas lo voy a eliminar. ¿Qué otra cosa? Respecto a la dinámica de las charlas, se dispone de una hora 10 más o menos, con 30 minutos de ponencia, ya sea mía o de algún historiador invitado, y otra media hora de interacción con el público. Ustedes van a disponer de media hora para poder hacer preguntas o incluso complementar o cuestionar lo que el expositor diga. Y pues bueno, sí, esto es lo primero que les quería comentar. No sé si alguien tenga alguna duda, me la puede hacer llegar aquí por el chat. Yo con gusto la resuelvo. Eh, y pues bueno, si no hay alguna pregunta de momento, pues comenzaríamos con la sesión del día de hoy. El tema de hoy es el tema de la importancia de las religiones. Los siguientes módulos estarán a cargo de otros historiadores que yo me he tomado, me he dado a la tarea de invitar, y pues muy amablemente nos comparten un poco de sus conocimientos. Yo soy Fausto, a lo mejor algunos de ustedes me ubican así de vista. Soy del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mis principales líneas de investigación son Guerra de Independencia. Ok, vamos a ver. Aquí hay un mensaje. El ciclo de conferencias. Ah, ok. El ciclo de conferencias sobre religiones empezó hoy. Ha habido otros ciclos, pero en específico el de religiones, apenas hoy es la primera sesión. Hoy es la sesión inaugural. Justamente por eso estoy explicando todo esto. Bueno, les decía, de nada, les decía, soy del Colegio de Historia. Mis líneas de investigación son historia de las culturas prehispánicas, guerra de independencia, y mi principal línea de investigación es la historia de las religiones. Específicamente lo que más he trabajado han sido las religiones afroantillanas.
Y pues bueno, después de esta pequeña introducción que les di y haberles dicho un poquito de lo que yo he hecho, vamos a iniciar la primera charla. Voy a cargar las diapositivas para que podamos comenzar. Igual cualquier duda me la pueden ir haciendo llegar por el chat y yo les doy la palabra. Veamos. Okay. ¿Podrían decirme si ya están viendo las diapositivas? ¿Alguien que me responda? Porque no los veo. Ya se ve. Sí, Gracias. ya se ven. Muchas gracias. Bueno, no sé qué haya pasado con esta diapositiva. Salió mal. Es la portada. El tema es la importancia de las religiones. Y vamos a comenzar con el definiendo algunos aspectos. Vamos a definir dos términos que van de la mano en el estudio de las religiones. El primero es el de magia. Aquí les pongo una definición según la Real Academia. Se dice que es un arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Y también tenemos otros términos similares como encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Es una definición vista desde el lado científico, desde el mundo occidental, y pues bueno, también incluye otra definición, que es la de la doctora Ascobereta, quien imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras, que la estoy parafraseando, no lo dice tal cual. Nos dice que es una actividad humana en la cual se manipula al numen para obtener un favor en pro del bienestar o malestar del individuo. Entendamos el término numen como los dioses, un dios o algún ente divino. A eso se refiere el término numen. Y otra definición que es la que yo concluyo, y ya he trabajado en algunos textos que he hecho, que dice que es una actividad humana que ofrece soluciones de problemas desde su propia perspectiva. Pareciera una definición un tanto ambigua, pero me parece oportuno iniciar desde lo más sencillo, actividad humana. Todo es una actividad humana. Tenemos una actividad humana llamada magia, otra actividad humana llamada religión. Tenemos otra que es una actividad humana, que es la ciencia. Cada actividad humana va a ofrecer respuestas desde su propio entorno y no por eso una va a ser más válida que la otra. Simplemente el contexto histórico en el cual nos encontremos va a determinar cuál de estas actividades humanas va a ser la que va a ser poseedora de una verdad consensuada. Digo consensuada porque depende de quiénes lo están diciendo. Por ejemplo, bueno, ahorita lo voy a explicar más, pero hoy en día la actividad humana predominante es la ciencia, porque es aquella en la cual el capitalismo se basa para grandes desarrollos de mercancías, porque la ciencia nos da a su vez tecnología y la tecnología a su vez aumenta de forma exponencial la producción de mercancías. Pero bueno, ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle. Entonces, quedémonos con esto. Magia, actividad humana que ofrece soluciones desde su perspectiva. Ahora vamos con otro término, la religión. Igual, tenemos, según la Real Academia, que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Igual, una visión muy occidental, muy desde el lado científico, que nos hace ver una visión que se ha creado de la religión, que es el aspecto de el temor hacia ella. Valdría la pena cuestionarnos si todas las religiones
buscan realmente eso, o si realmente el objetivo de una religión es inculcar miedo en los creyentes. Creo que desde mi punto de vista es algo muy relativo. Otro aspecto, otra definición que es igual a la que yo estoy manejando, la que yo defino, que es una actividad humana que ofrece soluciones a la población, de nueva cuenta, desde su perspectiva, moviendo a la población por medio de la fe en un poder superior. Algo que tiene la religión es que tiene la capacidad de mover multitudes, pero eso no lo hace solo la religión. Simplemente la religión es el ejemplo más claro hoy en día de cómo a través de la fe pueden mover a las personas. Yo siempre he dicho, y por lo que he podido investigar, por lo que puedo concluir que la fe es algo muy importante en la vida de las personas. Todo hombre y toda mujer tiene que tener fe para poder hacer las cosas. Si no se tiene fe en algo, pues difícilmente va a poder salir adelante como individuo en su desarrollo personal. Y la fe puede ser, como en este caso, la fe en un Dios, o bien puede ser la fe en la misma ciencia, pero siempre se tiene que creer en algo para poder salir adelante. Sin fe, me atrevo a decir que no habría muchas cosas. Ahora, este es un esquema que yo he desarrollado. Perdón si todo esto llega a tener fallas, pero es un proyecto que yo he estado trabajando por mi cuenta y es un poco de lo que he realizado. Tenemos a la magia, que sus practicantes, bueno, quienes la realizan, se les llama chamanes y van a tener un periodo de auge durante todo el periodo mesolítico. Y este periodo mesolítico eh, se va a caracterizar porque la figura de poder es justamente el chamán. Nada se hace si el chamán de la tribu no lo autoriza. Para que vean la importancia que tiene un chamán en este contexto. Y se va a prolongar durante todo el modo de producción asiático. Es decir, en términos marxistas, el modo de producción asiático va a estar en las antiguas civilizaciones. Egipto, Mesopotamia, todas estas antiguas civilizaciones hasta la cultura grecorromana. Ya después, cuando cae Roma de Occidente, vamos a tener otro modo de producción que es justamente el de la religión. En un principio, magia y religión iban de la mano, no se les puede separar. Poco a poco, conforme se va institucionalizando la religión, se va despegando de la magia. Pero en un principio van de la mano, surgen prácticamente a la par. Durante la Edad Media, el dominio se va a extender por todo el mundo. Hagan de cuenta, durante toda la Edad Media vamos a tener que la actividad humana predominante es la religión. Ahora, esto en Europa. Podemos decir, no, pues eso fue un caso aislado en Europa, pero aquí tenemos un gran problema. Esta religión se va a extender por todo el mundo debido a la conquista de América y a lo que se conoce como el capitalismo en fase mercantil. Gracias a la etapa mercantil, Europa va a dominar y va a conocer todo el mundo y va a extender a la religión. Nos dice el doctor Antonio Rubial en un diplomado de religiones justamente, que la religión se va a convertir en esta actividad dominante que va a dirigir a todas las demás actividades. Va a dirigir la economía, va a dirigir la política, va a dirigir el aspecto militar. Basta con leer, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, cuando narra la conquista de México, Tenochtitlan, para que nos demos cuenta justamente de cómo se busca que la religión católica llegue a todo el mundo y se va a guiar por estos medios, por la economía, por la política y por las armas. Muchas veces en términos marxistas decimos que la estructura política es la que va a definir la superestructura que vienen siendo los aspectos religiosos y creaciones artísticas. Sin embargo, nos dice el doctor Antonio Rubial que en este contexto, en el mundo antiguo, es al revés. Es la religión la que va a definir a las demás actividades.
Y pues bueno, luego tenemos la siguiente fase, que es la ciencia, creada, o mejor dicho, dirigida por los científicos, que va a tener auge del siglo XVIII, fines del XVIII, y siglo XIX a la actualidad, que es el desarrollo del sistema capitalista en su fase industrial. Ahora, hay que entender esto. Si no, sin fase industrial, la ciencia no sería la actividad dominante, porque a partir de ese momento es cuando se requiere mano de obra calificada que pueda manejar las maquinarias. El hecho de que hoy en día nosotros sepamos leer y escribir y tengamos este pensamiento científico tiene más que ver con el aspecto de que se requiere mano de obra calificada y especialistas en cada área para poder desarrollar la producción material del capitalismo. Esa es la razón por la cual la ciencia hoy en día es la actividad humana dominante. Y bajo este contexto de ciencia, la religión y la magia se van a convertir en actividades supeditadas a la ciencia que nos van a permitir crear otras mercancías. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día podemos ver que la religión te ofrece mercancías a su propio modo. Te ofrece que los collares, te ofrece que los rosarios, que las estampitas de los santos, mercancías a final de cuentas. Igual la magia, te va a ofrecer amuletos, te va a ofrecer diferentes productos que se convierten en una mercancía a final de cuentas. Es decir, se vuelven accesorios, pero la ciencia es la actividad humana predominante porque va a permitir el desarrollo de la tecnología y a su vez la tecnología va a potenciar el desarrollo del capitalismo y la producción de mercancías para obtener capitales, para obtener ganancias. Espero haberme explicado bien aquí, porque es un poquito difícil explicarlo en términos más coloquiales. Una disculpa, si hay alguna duda, váyanmela dejando en el chat. Ahora les voy a poner un pequeño video espero que se reproduzca, es una recreación de cómo surgió la religión y cómo surgió la magia. Hay un autor que se llama Rudolf Otto, que en su obra que se llama Lo Santo o Lo Sagrado, dependiendo de la traducción, nos habla de cómo lo que trata de explicar la religión y la magia es el misterio de la vida, el misterio de de qué hay más allá de la vida terrenal, es decir, cuando alguien muere. Todo aquello que queda en un misterio es producto de la ciencia, de la religión y de la magia para crear interpretaciones a su propio modo. Y bueno, les voy a poner el video, espero que se reproduzca. A ver, voy a interrumpir la presentación. Hasta aquí vamos bien, ¿no hay ninguna duda antes de seguir? Ok, voy a tomar eso como un no hay dudas. Entonces voy a cargar la presentación, voy a cargar el video. Me ponen en el chat si no se escucha para pararlo. Ok. Ahí ya lo están visualizando la imagen estática. Sí, sí, okay. Sí. Vale, voy a intentar poner el video. En este momento irrumpe la tragedia en la vida de Neka. Del rayo que cae sobre la madre aparece un animal con cuernos. Neka lo contempla. El animal desaparece quedando los cuerpos de su hermana y de su madre tendidos en el suelo. No se mueven. Neka no supo protegerlas. Se lo reprocha a sí mismo. Tienen que moverse, que ponerse de nuevo en pie.
Nuestro jefe comprende al instante que el aliento ha desaparecido, pero Neka no quiere creerlo. Se niega a escuchar y ver lo que todos están viendo. Están muertas. No hay nada que hacer y el jefe decide partir lo antes posible. Pero Neka quiere permanecer allí. Quiere esperar a que despierten, como si fuese posible. El jefe no lo entiende, pero no puede abandonar a Neka. Deciden quedarse, en principio solo por una noche. Sapiens es nómada. Con sus pieles construye refugios. Su lenguaje se ha perfeccionado. Contiene palabras para definir cosas abstractas, como el tiempo que quedó atrás y el que tiene por delante. Su cerebro tiene más capacidad de memoria y es capaz de realizar un mayor número de asociaciones. Su imaginación ha aumentado y es probable que sus sueños sean cada vez más impresionantes. Cuando duerme, Sapiens cree que viaja a otro mundo, un mundo paralelo situado tras los ojos. El clan todavía duerme cuando un animal con grandes cuernos se acerca a beber al río. El cuerpo de un animal de ese tamaño es sinónimo de carne para todo el clan. Para Neka no hay duda. Es la misma bestia con cuernos que hizo su aparición la noche anterior con la luz cegadora. En esta ocasión el jefe ha sido bastante hábil. Está herida de muerte. El jefe se siente orgulloso. El clan contará con comida durante varias semanas gracias a él. Pero no es la carne lo que mantiene ocupados los pensamientos de Neka. En el resuello que se escapa del animal, oye gemir la voz de su hermana. En el momento en que a la bestia se le escapa la vida, algo inexplicable sucede. El aliento del animal ha desaparecido y el de su hermana reaparece. ¿Cómo es posible? Naoki respira. Vuelve a la vida. Naoki. 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 Así es como Naoki regresa a nuestro mundo y todos sienten alegría. Pero Neka está preocupado. Quiere comprender lo sucedido. Ok, ese es un pequeño fragmento de un documental que se llama La Odisea de de la especie humana, que tiene 3 partes. Esta es la segunda, por si quieren verlo, está disponible en YouTube. Aborda muchos más temas, pero aquí se aborda un poco sobre el origen de la religión y de la magia, porque si se fijan, justamente como dice al final, de lo que les puse, se cuestiona o se buscan las respuestas del por qué revivió, bueno, de por qué revivió esta persona a raíz de que muere este animal con cuernos.
Es a lo que vamos, el Mysterium Tremendum, de lo que nos habla Rudolf Otto. Esta idea de explicar por algún medio el porqué de las cosas. Hoy en día tenemos ciencia, la ciencia es una actividad con una gran capacidad para manipular el entorno, gracias a la metodología que tiene, un sistema muy riguroso que maneja, pero la religión y la magia, a su propia manera, con sus propios métodos, también puede manipular la realidad. Obviamente lo científico no puede ser comprobado por medios religiosos o mágicos, pero lo mágico tampoco puede ser explicado por medios científicos. Pueden darte una perspectiva acercada e incluso demeritar lo que te dice la magia. Pero el hecho de que esto sea la verdad absoluta es cuestionable. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta no existe, solamente tenemos modelos explicativos. Ahora, voy a volver a cargar las diapositivas para ver la última parte de la presentación, ya para terminar, a ver si me da tiempo porque todavía me falta un poquito. Veamos. Ok. Ahí me dicen cuando le estén viendo, por favor. Ya se ve. Gracias. Ahora, tenemos a un historiador de la ciencia que es bastante famoso, se llama Thomas Samuel Kuhn. Kuhn nos habla sobre los diferentes pasos por los cuales pasa la ciencia para poder crear un conocimiento científico. Tenemos que en un principio tenemos un enigma, es lo que se busca explicar. Ante este enigma se va a desarrollar un primer dogma, lo que se cree, lo cual con argumentos suficientes va a permitir, o sea, si este dogma tiene argumentos suficientes, se va a estructurar y se va a formar un paradigma. Hasta aquí vamos bien, 3 pasos en uno, enigma, luego viene el dogma, es decir, lo que se cree, y después este dogma se convierte en un paradigma, que es aceptado por la comunidad científica. Posteriormente, cuando este paradigma empieza a tener fallas o empieza como ya no dar las respuestas que en un principio se pensaba, se va a desarrollar un nuevo paradigma. Para que se desarrolle este nuevo paradigma, pues van a salir nuevos, o se va a modificar el dogma inicial. Obviamente, si no se modifica el dogma inicial, no vamos a poder tener una nueva postulación. Una vez que se crea este nuevo paradigma, debe ser aprobado por la comunidad científica. Una vez que la comunidad científica aprueba este nuevo dogma, se va a llegar a un consenso, creándose leyes, creándose diferentes principios, y cuando hay un cambio de paradigma, se le conoce como revolución científica. Eso es lo que nos dice John Kuhn de forma muy resumida, porque es un libro bastante extenso, que valdría la pena leer, está disponible por internet. Pero en general estos son los pasos: enigma, dogma, paradigma, viene la crisis de este dogma o de este paradigma, viene algo a sustituirlo o a perfeccionar ese paradigma, formando este nuevo paradigma, y vendrá la aceptación de un nuevo paradigma por la comunidad. Y a esto se le va a surgir la revolución científica, con la creación de leyes y de postulados. Ahora, así lo representa Kuhn, pero valdría la pena preguntarnos si esto es exclusivo del modelo científico, ya que el enigma, pues también lo encontramos en la magia y en la religión. El dogma, no me dejarán mentir, la religión es más que dogmática. El paradigma, es decir, el consenso, este postulado general, también está presente en la religión y en la magia. El dogma ha estado en crisis en más de una ocasión en diferentes religiones y en diferentes aspectos mágicos. Basta con ver a la Iglesia Católica de la Edad Media, que nos pone un modelo de que solamente muy pocas personas van a llegar al paraíso, porque pues no cualquiera llega al paraíso, tienes que aprender a morir, que incluso hay unos manuales del bien morir durante toda la Edad Media. Y en cambio hoy en día este dogma ya no es así, es todo lo contrario. Hoy en día te dicen en el catecismo, cuando te vas a confesar, bueno, me han contado, ¿no? Porque pues yo no soy católico, me han contado que
la idea hoy en día es diferente. Hoy en día nos dicen que todos estamos en el camino de la santificación y que no echemos a perder nuestra vida, porque el camino ya lo tenemos, solamente tenemos que portarnos bien para alcanzar la santificación, o sea, ni siquiera la salvación, sino la santificación. Entonces, pues aquí también tenemos cómo ha habido un nuevo paradigma. La religión y la magia también tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, no es algo estático como muchas veces lo creemos. Si la religión o la magia no se adaptaran a las nuevas condiciones históricas, hace mucho ya hubieran dejado de existir. Igual, pues tiene que haber una aceptación del nuevo paradigma. En el caso de la religión católica, pues el Vaticano tiene que aprobar estas nuevas modificaciones, que últimamente se ha hablado mucho del matrimonio entre parejas homosexuales, que como que el Vaticano ya empieza a ceder. Aquí vemos, por ejemplo, un cambio en el dogma, en el paradigma, y se crean nuevas, una revolución religiosa. O se crean modificaciones en los textos sagrados y diferentes aspectos. Es decir, este modelo que vemos como científico no es tan científico. Yo diría más bien que es modelo de toda actividad humana. Volvamos a la frase clave, actividad humana. Toda actividad humana, pues obviamente, como su nombre lo dice, es creada por el ser humano y pues va a tener muy probablemente este esquema que nos maneja el historiador Thomas Kuhn. Y pues bueno, con esto termino esta presentación. De hecho, tengo un texto sobre esto. Es un preartículo, todavía no lo termino, todavía no lo pulo lo suficiente para que lo publiquen, pero estoy trabajando en ello. Y pues bueno, con esto terminamos la primera charla. Ahora yo dejo de hablar y quiero escucharlos a ustedes. Estoy seguro que esto que acabo de presentar sí tiene mucho para hablarse. Vamos a abrir la sección de preguntas. Los quiero escuchar. Hola Leonardo, hola comunidad, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Adelante, Carlos Romero. Pues mira, yo lo escribí por el chat de que quería participar, pero creo que ahora es diferente, ¿verdad? Es que la vez anterior era por el chat y ahora creo que ya está abierto, ¿verdad? Sí, bueno, hoy voy asignando los turnos y hay muchos, pero como apenas iniciamos, pues adelante. Bueno, como tal no es pregunta, sino más bien es una opinión y va relacionada a lo que comentaste sobre la actividad humana. Creo que es algo que pues parece que no se ve, pero pues sí existe de esa forma y lo vemos desde el punto de vista económico. En un tema que es muy controversial, en específico yo creo que todos han escuchado el tema de lo que es los Illuminati y todo este tipo para el cambio mundial. En este caso, pues, lo que dicen acerca de que, con respecto ya a la ciencia, de que, pues, se tiene, pues, muchas cosas desde antes de algo que quieran en el orden mundial, que es lo que le llaman o lo que quieren hacer. Como les digo, es algo muy controversial, pero en donde justo eso que mencionas, en donde ya parte desde las creencias y en este caso, pues, la actividad económica que influye para justamente hacer cosas que la misma comunidad o en este caso la persona, la humanidad pueda consumir. Digamos, ahorita con lo que está pasando con lo del coronavirus o en este caso la destrucción a nivel mundial. Pero yo solo lo quería hacer como, ¿cómo decirlo? Solamente relacionarlo con eso que tú comentas. Y como les digo, realmente es algo muy controversial esto de lo del nuevo orden mundial, pero que sí, desde hace mucho tiempo se tiene contemplado esa unión, que pareciera que van por separado, pero de alguna forma, pues las formas de pensar hacen que pues vayan relativamente más adelante, un paso más adelante que todos los demás. Gracias. Gracias, Carlos. Pues bueno, esto del orden mundial es un tema igual bastante, pues hay mucho de qué hablarse, ¿no? E incluso, pues, muchas veces nos cuestionamos los humanistas en la facultad sobre si realmente existe este llamado orden mundial. O, bueno, yo en lo personal ni siquiera estoy tan informado al respecto, ¿no? Entonces tampoco puedo como emitir una opinión más profunda. Pero algo que sí puedo decir es que a la ciencia le queda mucho recorrido aún como actividad humana dominante. Pues apenas lleva 2 siglos, es realmente una actividad humana con dominio muy joven.
yo quiero pensar que sí se va a poder como que darse ese acercamiento como humanista, más sensibilizado, para que pues lejos de que la ciencia nos esté dando en la madre como lo está haciendo hasta ahora con tanto cambio por su mala aplicación, por la mala aplicación de la ciencia, con desarrollo armamentístico y otras cosas que pues desde mi punto de vista son cosas pues bárbaras, pues espero que la ciencia va a poder encauzarse de nuevo a modo de que no haga tanto daño y más que hacer un mal, haga un bien para este planeta. Muchas gracias por tu comentario. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos un comentario de Iris Camacho. Dice, desde el Concilio Vaticano II hubo un gran cambio de paradigmas en la religión católica. Por desgracia, todavía es fecha que desde 1963 y años subsecuentes que se promulgó, sigue sin llevarse del todo a cabo en la propia iglesia. Sí, sí, justamente pues es un cambio paulatino. Justamente veamos la fecha, 1963. Un cambio es muy lento, realmente es muy lento. Si vemos de 1963 a la fecha, en aspectos históricos, es muy poquito tiempo. Pareciera mucho a simple vista, pero en historia sí es muy poquito tiempo. Va a ser algo gradual, porque aparte hay resistencia por parte de las mismas autoridades locales y demás aspectos. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría entenderse el movimiento protestante como un estado de crisis y cambio de paradigma? ¿Cuál sería la diferencia entre paradigmas y entre un cisma? Yo diría, de hecho, un ejemplo por excelencia justamente de este cambio de paradigma es justamente la Reforma Protestante. Gracias a la Reforma Protestante, la iglesia, que antes era una sola, va a empezar a dividirse, se va a empezar a fragmentar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El dogma que históricamente había estado por parte de la Iglesia Católica hasta ese entonces, deja de darte respuestas. A la población ya de nada le sirve ese dogma tan rígido, tan monótono, y buscan otras respuestas. Y justamente por eso se empieza a modificar la misma religión, o sea, se modifican las mismas leyes sagradas, pero ahora se les da una nueva interpretación. Entonces sí, más bien sería un cambio de paradigma. De hecho, es uno de los más notorios en la historia de la Iglesia Católica. Esta pregunta igual me gustaría que la retomemos para cuando se hable de la Iglesia Católica o de la Iglesia Protestante, cuando tendremos a gente más especializada en la materia. Gracias por tu pregunta, Diego Rodrigo. ¿Alguien más? ¿Otras preguntas? ¿Quién más gusta participar? De nada, Diego. ¿Quién más gusta participar? ¿Quién se anima? Vayan planteando sus preguntas. Yo preferiría que las dijeran por audio, porque pues así hay una interacción más directa. Vayan pensando sus preguntas y ahorita las respondemos. A ver, ahorita tantito en lo que se animan. Jessica, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, a mi fausto compañero. Ok, bueno, en lo que se animan a participar, la Jessica, que es profesora también de Pilares, nos va a hablar un poquito de un proyecto al cual nos quiere invitar. Adelante, Jessica. Ok, dejo prendo mi luz porque me veo muy oscura ya. Buenas tardes a todas y todos. Yo colaboro también en Pilares, mi nombre es Jessica Vidales y soy tallerista de habilidades emocionales. Imparto talleres también en línea, cuestión de habilidades emocionales, pero enfocándonos en el arte. Yo también soy de la Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, y estoy ofreciendo un taller que se llama Taller de Sociodrama. Analicemos nuestras emociones desde nuestro entorno social. Entonces, vemos cosas de teatro, ejercicios teatrales, pero todo enfocado hacia el análisis social, enfocado en la repercusión que tiene eso ante nuestras emociones y cómo encontrar posibles soluciones a algunos conflictos que se nos presentan cotidianamente. Entonces, si gustan participar, me pueden enviar un correo o comunicarse al correo de Pilares Avenida del Taller, que es donde estoy
yo elaborando para darles más información acerca del taller. También tenemos otro taller que se llama Avatares Emocionales. Es creación de títeres, pero también con un enfoque emocional hacia un autoconocimiento. Entonces, si quieren revisar su autoestima, si quieren revisar algo que tengan interior y que no les guste como exteriorizarlo mucho, a través de un títere lo pueden realizar, y también aprendiendo que el títere es una herramienta de comunicación asertiva. Igual también pueden servir para hacer videos de divulgación histórica o científica, un recurso también bueno para comunicar estos temas, y pues todavía estamos vigentes. Y bueno, muchas gracias, Fausto. Esos son mis anuncios. Gracias, Jessica. Te pediría de favor que aquí en el chat nos pongas el correo de contacto, por favor, por si alguien te quiere contactar. Ok, muchas gracias por el espacio, Fausto. De nada, Jessica. Bueno, ahorita Jessica nos pone aquí el dato de contacto. Entonces vamos a ver quién más gusta comentar algo. De hecho, yo revisé y la mitad de las personas que se registraron a estas charlas sí son historiadores. Me gustaría escucharlos porque pues no sé qué les parezca esta propuesta que yo estoy haciendo, o qué podrían corregirle, qué observaciones me podrían hacer, o gente del público en general. No sé qué les parezca esta interpretación. Ok, aquí tenemos una participación. Dice, ¿por qué seguir pensando en la magia, la religión y la ciencia como creaciones sociales antagónicas? Digo, entendiendo que ello es inherente al actual sistema mundo occidentalizado y no como una neocosmovisión de esta nueva realidad social. Algo como nosotros los indígenas llamamos comunalidad. Vamos a ver, está un poquito complejo de responder este comentario. Gamaliel, ¿podrías, no sé si gustas abrir tu micrófono? Me parece interesante lo que dices, pero no sé si lo puedes explicar más detalladamente. Bueno, lo que yo puedo decir de esto es interesante el término de comunalidad. La verdad no lo conozco muy bien, de hecho me gustaría que lo explicaras un poquito más, ya sea por audio o que me lo expliques aquí. Y mientras lo haces, escribe aquí la definición de comunalidad o a lo que te refieres para contestarte. Y mientras puedo decir sobre esta visión occidental. Bueno, lo que pasa es que en el modelo occidental, en el sistema actual, pues tenemos diferentes actividades humanas. Tenemos la ciencia y pues obviamente como es la actividad humana dominante, se crea la otredad, es decir, el otro, lo que está fuera de la ciencia, lo que está fuera de la religión, de la ciencia, perdón, de la ciencia o de la tecnología. Y todo lo que está fuera, pues no es civilizado. Forma parte de algo que está fuera de contexto, algo que no es verdad, algo que es imaginario, como lo veíamos en la definición de la Real Academia. El modelo occidental así es. Se establece una actividad humana dominante y se crea lo otro, lo que está bien y lo que está mal, para que me entiendan. Al menos en un modelo occidental, pues así es. Así se ha desarrollado en todo momento y pues es algo muy común, al menos aquí en Occidente. Podemos verlo, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, esta visión era diferente. Para las culturas mesoamericanas, por ejemplo, vamos a tener a la religión y a la magia, van de la mano, ¿no? Como les había dicho, en un modelo mesolítico, van de la mano, magia y religión.
y en conjunto esas dos actividades van a dominar o establecer el control de las ciudades. Bajo este sistema van a estar supeditadas en la arquitectura, va a estar supeditada la misma economía, va a estar supeditada los mismos desarrollos científicos de la época. Se van a desarrollar, por ejemplo, grandes calendarios basados en la observación de los astros, pero la razón por la cual se desarrollaron ellos era justamente para entender a los dioses. O sea, no tenía como tal una visión científica como la de hoy en día, sino estaba al servicio de la religión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las grandes construcciones, las grandes obras monumentales, las grandes pirámides mesoamericanas, son creadas para los dioses, no para demostrar un gran desarrollo arquitectónico. Entonces, al menos en el mundo mesoamericano, no existía esta división tan marcada, cosa que hoy en día sí tenemos muy marcada en Occidente. Tenemos magia, religión y ciencia, que ciencia es la última y que es la que está como actividad dominante, y las otras como que poco a poco se tratan de desmeritar. Cosa que pues veo bastante complicado porque son actividades humanas que nos han acompañado desde este que vimos representado en el video, desde que el Homo sapiens empieza a desarrollar una cultura un poquito ya más estratificada. Bueno, eso respecto a esa pregunta. No sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro comentario? A mí me gustaría preguntar otra cosa. Claro. Bueno, no sé muy bien cómo formular la pregunta, pero trataré de hacerlo más claro. ¿Dónde quedaría la filosofía? ¿Okay? Bueno, entiendo que pues en magia y religión pues siento que no quedaría, ¿okay? Pero en la parte científica, ¿no? Así como se expuso pues inicia desde el siglo XVIII. Entonces, y menciono la filosofía porque parte de la religión, pues, comienza su defensa tomando partido en la filosofía, ¿no? Como lo fue Tomás de Aquino, o actualmente, pues, teólogos como William Lane Craig, o, bueno, podría dar esa referencia respecto a la filosofía analítica. Entonces, ¿cuál es el salto? Bueno, como primera pregunta, quizá, ¿cuál es el salto entre este pensamiento mágico a un pensamiento filosófico? Y cómo la filosofía nos ayudaría a entender en otra manera la religión, y dónde quedaría la filosofía en estos tres aspectos. Muy bien, Diego. Bastante interesante tu pregunta y bastante compleja. Pues mira, la filosofía, por lo que yo he podido darme cuenta, está también supeditada a los cambios históricos, al momento histórico en el que cada autor escribe sus propios postulados, sus propios modelos filosóficos. Justamente como mencionaste, por ejemplo, en la Edad Media, todos los filósofos, filosofía y teología iban básicamente de la mano. Lo mismo hoy en día todavía en las religiones de Oriente, en el hinduismo, en el taoísmo, en todas estas religiones asiáticas. Filosofía y religión van de la mano, porque incluso la religión, si lo vemos en término estricto, en el aspecto teórico, son una filosofía de vida. O sea, es una filosofía a final de cuentas, a su modo, no al modo occidental, pero es una filosofía. Y sin embargo, a raíz, creo yo, bueno, es mi interpretación, a raíz de que surge la ciencia como actividad humana dominante, la filosofía también va a buscar apegarse al modelo científico para legitimarse. Es decir, por ejemplo, en el marxismo, algo que critica Carlos Marx en el Capital, no es en el Capital, me parece que es en el Anti-Diuri, en una obra que se llama el Anti-Diuri, nos dice que la filosofía previa al marxismo no es más que mera especulación, porque no tiene un rigor científico. Entonces,
lo que busca el marxismo es apegarse a la ciencia para con esto crear un aparato teórico rígido, lo cual le da carácter de verdadero por el contexto en el que se vive. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo considero que este salto de una filosofía mágica a una mágica religiosa a una filosofía científica depende justamente del momento en el que el filósofo está escribiendo. Yo creo, desde mi punto de vista, que a eso se debe, al horizonte histórico en el cual cada filósofo está escribiendo. No sé si quede respondida con esta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, se aclara un poco más el panorama. Gracias. De nada, Diego. A ver, tenemos aquí una... Luego, ¿puedo decir algo de lo que estabas tú diciendo? Claro, sí, antes de cambiar. Sí, gracias. Mira, es justo lo que acaba de decir el compañero y de lo que decías tú, pues realmente sí va mucho con el contexto, en este caso, de lo que se esté viviendo al momento de cambiar la filosofía o la forma de pensar de lo mágico a lo científico. Vamos con un ejemplo tal vez poco, pues, burdo de hace mucho, donde, por ejemplo, antes se pensaba, o bueno, le habían dado el nombre de átomo y se cree que era una partícula indivisible, y ahora se sabe pues que no es así, ¿verdad? Que se tienen diferentes, por decirlo así, estructuras, o digamos con lo de las bacterias. Entonces yo digo que, como bien decías, todo tiene que ver con en la etapa en la que se esté viviendo, o todo lo que se tenga como tal en conocimiento, como para cambiar del dogma al paradigma, y en este caso ya hacerlo como algo más pues preciso y que sea más evidente. Creo que eso es lo que hace que pueda existir ese cambio. Y de hecho, Tomás de Aquino es lo que comentaba en alguno de sus libros que escribió, que cómo le hacían justo para hacer ese cambio de creencias. Pues es lo que decía él, que de alguna forma cuando tú crees en algo y es algo nuevo, pues ya cambias tu forma de pensar. De hecho, hasta en la misma metafísica lo menciona, que tu verdad será tu verdad hasta que decidas cambiarla. Lo mismo sucede con las creencias que lo que esté sucediendo en ese momento. Es solamente eso. Gracias. Gracias, Carlos. Bastante, con eso complementas bastante lo que justamente hablamos. Gracias por tu comentario. A ver, vamos a ver, creo que hay varias preguntas aquí. A ver, nos pregunta Iris Camacho. Quisiera saber si en alguna otra sesión vaya a plantearse si en verdad la ciencia y religión son antagónicas. En realidad no, al menos en este ciclo de charlas no, pero lo que sí puedo hacer es mandar por correo algunos textos que sirven para comprender esto. Entonces, lo que haría sería mandarles bibliografía hoy para complementar lo de hoy, ahí por si le quieren echar una revisada. Luego aquí nos preguntan, Hatsibe, dice, ¿el pensamiento mágico se puede plantear como un sistema filosófico en sí o no? Pues yo creo que el pensamiento mágico en sí, mágico por sí solo, no. Porque hagan de cuenta, un sistema mágico simplemente son una serie de pasos, una serie de lo que en ciencia serían fórmulas, pero aquí desde otra perspectiva, son una serie de pasos a realizar para manipular la realidad. Algo así como mediante diferentes sustancias, o por ejemplo, mediante diferentes trabajos de lo que mal llamamos brujería, vamos a tener diferentes trabajos que van a servir para manipular el entorno. Pero como tal, la parte filosófica, creo yo que está más apegada al aspecto religioso. En la magia por sí sola no, sino ya cuando se le junta con religión. Es mi perspectiva. Por ejemplo, en la santería o en la religión yoruba, tenemos a la magia con esta serie de pasos para manipular el entorno, pero a su vez tenemos el peso religioso que nos dice lo que está bien hecho, lo que está bien y lo que está mal, y el por qué está bien o no está bien hacerlo, con toda una filosofía bien delimitada entre lo bueno y lo malo y las consecuencias de los actos de un individuo. Es lo que yo podría decirles. Nos dice igual Iris Camacho. Dentro de la religión católica es importante el estudio
de la filosofía para comprender primero la relación del hombre con el hombre y posteriormente la teología, la relación del hombre con Dios. Sí, es algo bastante cierto. De hecho, por algo los sacerdotes hoy en día estudian tantos años. De hecho, es de las carreras más largas que existen, la de para ser sacerdote católico, que por cierto, la sesión de catolicismo la va a impartir un estudiante un historiador que también esté preparándose para ser sacerdote. Entonces, no se pierdan esa sesión, va a estar bastante interesante. Y nos dice aquí, otra vez Hatzibe, dice, ¿cómo el pensamiento religioso, por ejemplo, mencionan el cuestionamiento del paradigma en la Reforma Protestante, pero el pensamiento religioso siempre ha estado en cuestionamiento y eso lo podemos ver en los cambios constantes en los órdenes arquitectónicos durante toda la historia de la arquitectura catedrática, que se une a la historia del catolicismo. Ok. Cambios constantes. Hatzibe, no me queda muy claro tu comentario, tu pregunta. No sé si la puedas especificar un poquito más. Bueno, los cambios sí, los cambios sí han sido constantes y sí, justamente se ve en órdenes arquitectónicos. Bueno, yo no sé mucho de cuestiones arquitectónicas, pero sí hay como constantes cambios. El hecho, es que hay, creo yo, que crisis parciales y crisis ya generalizadas. La Reforma Protestante, creo yo, fue una crisis generalizada, donde el dogma entra ya en un cuestionamiento muy profundo, pero sin hacer una ruptura. En cambio, estos cambios arquitectónicos son como pequeñas crisis parciales que nos van a permitir modificar o reacomodar el mismo dogma o los diferentes aspectos religiosos, pero sin que haya una ruptura. Es lo que yo podría decir. Ok, bueno, pues ahorita ya son las 6 de la tarde. Veo que hubo más o menos casi 30 personas el día de hoy. Registradas, no, pues creo que son la misma cantidad. Agradezco mucho a los que entraron el día de hoy y espero que nos acompañen en la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a ver religión entre comillas, porque el término es occidental, religión mexica o religión azteca. De hecho, el término correcto es mexica. Entonces vamos a tener a un invitado especial que nos va a hablar sobre esta religión. Y pues ya saben, con lo de hoy les voy a pasar asistencia y pues cualquier cosa me pueden mandar un correo por el cual les mandé el enlace de acceso. Con esto terminamos y pues les agradezco todo. Les agradezco por estar aquí y les doy las gracias en nombre del programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México. Nos vemos hasta el próximo jueves. De nada, nos vemos. Gracias, Leo. Hasta luego. De nada, cuídate. Sí, las sesiones son todos los jueves.